sí, probando. Amén. Vamos a orar. Francisco, ¿puede abrir en oración esta mañana? Haciendo buenas obras. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Quiero pedirte por todas las almas del mundo que están en malos pasos. Aleluya, Señor, gracias, ayuda a Señor. encontrar tu camino, el camino de la salvación. Bendiciones para toda la congregación hispana y bendiciones para todos los pastores de la casa del alfarero. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias por venir, buenos días. Vamos a lo que es a continuar nuestro estudio de serie de Nómadas a Conquistadores, principios bíblicos para tomar posesión de nuestra tierra prometida. Como usted sabe, obviamente hace un par de semanas que no estuvimos aquí, no estuve haciendo la escuela dominical. Uno de los domingos fue que estuvimos en Mazatlán, haciendo un avivamiento a nuestra iglesia hija, y el domingo pasado yo estaba bastante enfermo, no pudimos venir, nos pegó el COVID y estábamos guardados en el sobre, en mi cueva, gloria a Dios. Pero ya, gracias a Dios, ya lo conquistamos, amén, o sea que estamos con todas las pilas ya puestas, amén. Gracias, le agradezco su paciencia. Esta mañana vamos a continuar lo que es estudio número 12, con respecto a lo que es el tema de lo que estamos hablando, nómadas a conquistadores. Ok, rápidamente un poquitito repasar. ¿Quién recuerda, esta es la tercera semana, o sea que ¿quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? No la semana pasada, pero lo que fue el último estudio número 11. Esto sí que va a requerir bastante buena memoria, porque estamos hablando de 3 semanas atrás. ¿Alguien recuerda? Ok, gloria a Dios. Amén. Dijo que les pisaban la cabeza, se aseguró de que estaban completamente dominados. Amén. Y que así es como nosotros tenemos que pelear siempre. Perfecto, amén. Buena memoria. Ok, gracias, hermana. Entonces, eso lo vimos en Josué capítulo 10, del versículo 16 al 19, y después leímos del versículo 22 al 26. Y eso fue el estudio número 1, lo titulamos Un llamado dominio, y eso es exactamente lo que la hermana nos recuerda. Si usted recuerda la historia, Josué y el pueblo de Israel están tomando dominio de la nueva tierra y llegan a un punto donde ahora se topan con un ejército de 5 reyes. Estos reyes eran bastante fuertes aparentemente en la tierra, y la Biblia nos dice que Dios les da gracia, ellos pueden vencer a los reyes, pero la Biblia en el texto de Josué 10 nos dice que los reyes se esconden en unas cuevas. Josué manda que pongan una piedra en la cueva, que tapen la cueva para que los reyes no escapen, y después cuando termina el combate, la Biblia nos dice que Josué lo que hace, remueve los reyes y hace que no nada más ejecuten a los reyes, pero lo que hace es que le dice a sus hombres que pongan sus pies en el cuello de ellos. Y prácticamente la enseñanza básica es la necesidad de ejercer dominio en la vida, especialmente cuando estamos hablando de lo que es el reino de Dios. Hay cosas, la Biblia claramente nos enseña que estamos involucrados en un combate espiritual. Ese combate, amén, no es pasivo, es brutal, sabemos bien. Y la enseñanza que hablamos en el estudio número 11 es que hay veces en la vida que tú vas a tener que aprender a tomar dominio, y la razón es porque hay cosas, la Biblia nos declara que el enemigo de nuestra alma es un ladrón, es un asesino, le encanta robar las bendiciones de Dios, tomar ventaja, y hay veces que tú vas a tener que aprender a desarrollar dominio en tu vida cristiana para poder ejercer las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Okay, hoy vamos a entrar en el estudio número 12. Sé que hay muchas cosas que están pasando ahora, muchas mujeres se están preparando lo que es el almuerzo para la mañana, pero vamos a considerar nuestro enfoque ahora en Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Y el estudio de hoy va a ser el estudio 12.
Y el título, si usted está tomando nota de esto, el título va a ser Enfrentando nuestros temores, ¿ok? Josué capítulo 11, estudio número 12, Enfrentando nuestros temores. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 9 de la palabra de Dios, si usted quiere seguir conmigo, leer en su propia Biblia. Dice, cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo que ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y Asaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago Kineret, a los de la llanura y a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananeos del oriente, el occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte de Hermón en Mispa. Y salieron pues, note aquí esta escritura, versículo 4, dice, salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra, y eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Todos esos reyes formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no le tengas miedos, porque mañana a esta hora yo daré a muerte a todos ellos delante de Israel. Ustedes por su parte romperán las patas de sus caballos e incendiarán sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. Y el Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot, Nayín, el valle de Mispa, al este. Y no quedaron sobrevivientes, y Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces quiero considerar esta historia una vez más. Si usted es nuevo o está visitándonos esta mañana, estamos haciendo un estudio basado sobre el libro de Josué. El título de ese estudio se llama De nómadas a conquistadores, principios bíblicos para tomar posesión de nuestra tierra prometida. Y estamos prácticamente enfocando nuestra atención al libro de Josué. El libro de Josué es un libro muy rico, tiene muchas riquezas espirituales que nos puede enseñar, donde nosotros podemos aprender cosas, enseñanzas que las podemos aplicar en nuestro diario vivir. Es más, para eso Dios nos deja la Biblia, para enseñarnos cosas que tú y yo podemos aprender y aplicar en nuestro diario vivir. Entonces, ahora llegamos a Josué capítulo 11, y es interesante notar que la Biblia nos dice que el enemigo confronta a lo que es el pueblo de Israel una vez más. Y lo que me llamó la atención cuando yo estaba estudiando esta escritura es lo que vemos en el versículo 4, 5 y 6. La Biblia nos dice que el enemigo salió en contra del pueblo de Israel y fue tan grande que se iguala como la arena del mar. Está hablando de ejércitos, no nada más uno, de muchos ejércitos. Ahora, como Vicky recordó el último estudio, hablamos de Josué 10, donde hay 5 reyes que se reunieron contra el pueblo de Israel y trataron de pelear contra ellos. Ahora hay más de 5 aparentemente, ahora hay muchas naciones. Y literalmente lo que está pasando es que ahora el ejército del enemigo del pueblo de Israel o la gente enemiga se convierte en un solo ejército y son tan grandes que es innumerables. Y es en esa ocasión o en esa postura que quiero considerar lo que Dios le dice ahora a Josué, su siervo, versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Josué, no le tengas miedo. Entonces es obvio que la razón por qué Dios le dijo que no le tenga miedo al ejército enemigo, obviamente era porque era práctico, ¿verdad? El enemigo estaba infundiendo temor. Y eso nos enseña algo muy práctico con respecto al miedo. Quiero hablar y quiero hacer un estudio esta mañana con respecto al temor. Porque el temor es un enemigo que la Biblia identifica y es un enemigo quizás diferente a muchos de los demás. Es más, yo he predicado muchos sermones sobre el tema del temor, pero este estudio va a ser un poquito diferente en la manera que voy a presentárselo.
Quiero que considere el texto aquí por un momento, ¿ok? Si usted ha sido parte de este estudio bíblico, esta escuela dominical, usted y yo ya hemos aprendido que Josué fue un hombre tremendamente usado por Dios. Josué había sido escogido por Dios, Josué escuchaba la voz de Dios, Josué había recibido promesas que Dios lo iba a ayudar. Y no nada más esas promesas fueron palabras, sino se cumplieron, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios hizo tremendos milagros por Josué, abriéndole el Mar Rojo, derrumbando las murallas de Jericó. La Biblia nos enseña que Josué fue un hombre de Dios, que Dios lo ayudó de una manera sobrenatural. Es más, en unos estudios pasados vimos que Dios lo ayudó tanto a Josué, al tal punto que en un específico combate Josué ora para que Dios pare el sol y pueda él vencer a sus enemigos. La Biblia dice que Dios escuchó la oración de ese hombre y paró el sol, paró literalmente el movimiento de la tierra y la luna para que Josué pueda encontrar increíblemente victoria. Después de eso, la Biblia nos dice que Dios en un específico combate, la Biblia nos dice, Dios lo ayuda en un confrontamiento de guerra contra el enemigo, y no nada más lo ayuda, la Biblia dice que truena piedras del cielo destruyendo a sus enemigos. Entonces vamos a simplificar esto. Si usted hubiese sido Josué, si yo hubiese sido Josué, imagínese todos los testimonios que usted hubiese ya tenido para este entonces. Dios ha sido bueno con usted, Dios ha peleado por usted, Dios le ha hablado, estamos hablando del creador del universo. Yo me imagino que para este entonces la trayectoria de Josué no fue una trayectoria liviana, no fue un testimonio livianito. Josué, si lo podemos poner en nuestros términos, estaba pesado, y no de peso. Quizás estaba gordito, quién sabe, pero estoy hablando pesado en lo espiritual, pesado en lo que, wow, este hombre tiene un tremendo testimonio, tiene a Dios a su lado. Imagínese usted ser Josué, sentir como que usted tiene a Dios a su lado, y en cada combate que usted enfrenta, Dios de una manera sobrenatural lo ayuda. Eso sin duda, yo me imagino que le había infundido a Josué seguridad. Eso sin duda, yo me imagino que Josué, yo no estoy hablando de orgullo aquí, pero yo creo que Josué como hombre se hubiese sentido apoyado por Dios, se hubiese sentido literalmente quizás intocable, imparable. Como que no hay ningún enemigo que pueda toparse contra Josué y ahora perturbar a Josué. ¿Por qué? Porque ya tiene un historial. Ahora, cuando usted es un nuevo converso y usted recién empieza a entrar a la iglesia, usted está aprendiendo de Dios, de su proeza, de su gracia. Pero si usted es un cristiano de ya muchos años, usted tiene una historia larga de muchos testimonios que Dios ha hecho por usted. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos ayuda a nosotros y nos da firmeza, nos da seguridad. No estoy hablando de algo perverso, no estoy hablando de algo orgulloso, estoy hablando de algo lindo, un sentir de que Dios está conmigo. Yo no estoy solo, yo estoy peleando con Dios, Dios está a mi favor, Dios me ha sanado, Dios me ha libertado, Dios ha proveído, y eso son cosas buenas. Sin embargo, llegamos ahora al versículo 5 y 6, y la Biblia nos dice ahora que el enemigo una vez más se reúne con Josué, en contra de Josué, y vemos que Dios le dice a Josué unas interesantes palabras. Versículo 6, no les tengas miedo. Que eso entonces nos enseña algo bien práctico, ¿ok? Y lo que nos enseña es que cuando hablamos del enemigo llamado temor, el enemigo llamado temor es implacable. No se da por vencido. El enemigo llamado temor en la Biblia no respeta nada ni respeta a nadie. Que esto es algo interesante. Yo estaba pensando esto con respecto a esta serie. Y yo estaba pensando, porque aquí hay un hombre que si hubiese visto un hombre en la historia de la humanidad que se hubiese sentido seguro de que Dios estaba a su lado, Josué yo creo que está en la lista de ello. Sin embargo, ahora el enemigo, la Biblia nos dice, se topa con Josué, y acuérdese nuestro texto, la Biblia nos dice que ahora el enemigo viene más fuerte, con más reyes, con más potencia,
con más carros, donde nuestro texto nos dice se parecía a la arena del mar. Eso obviamente tuvo la capacidad de impulsar a este hombre de Dios una vez más a lo que es sentir temor. Y es claro de poder llegar a esa conclusión, y la razón es porque Dios le recuerda una vez más, no temas, no les tengas miedo. Ahora, la razón por qué Dios le dijo eso es bien práctico. Había algo en Josué, obviamente, que obviamente lo hizo sentir temor. Y esto nos enseña la naturaleza del combate espiritual, especialmente cuando hablamos sobre el tema del temor. La Biblia nos enseña que el infierno y el diablo es implacable, es renuente, él no se da por vencido. Es más, yo estaba pensando de esto en Lucas, vemos que Jesús, siendo Dios en la carne, está en el desierto, es tentado por Satanás. Y Lucas nos dice unas interesantes palabras que no la encontramos en ningún otro lugar. Y eso es en Lucas 4:13, y dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Es interesante esto nos da una luz aquí, como el combate espiritual en contra de nuestras almas y el diablo opera, que Satanás lo dejó, pero dice Lucas, nos recuerda, lo dejó hasta una siguiente oportunidad, o sea que iba a venir otra oportunidad. Y esta es la naturaleza del enemigo. Y cuando hablamos del tema del temor, tú necesitas entender que el temor es una de esa clase de enemigo que siempre va a querer tomarte prisionero. Es más, es esta clase de enemigo que tú, amén, puedes vencerlo hoy, tener dominio de hoy del temor, enfrentar una situación, sea de enfermedad, de falta de recursos, y el temor te quiere golpear, y Dios puede ayudarte y te ayuda y te da una victoria. Pero el temor es esa clase de enemigo donde tú lo vences hoy, y si no tienes cuidado, mañana te trata de ganar. Y hay veces que, si podemos ser honestos, nos gana. Es más, ¿cuántas veces nosotros, amén, nos hemos encontrado en situaciones donde en vez de estar confiando en Dios, empezamos a llenarnos de ansiedad, de temor, y si pudiéramos parar y analizar toda nuestra vida, nos preguntaríamos, bueno, Dios ya me ha ayudado en el pasado, pero ¿por qué me estoy estresando hoy? ¿Por qué me estoy paniqueando hoy? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del temor. El temor es uno de esos enemigos, amado, que siempre va a regresar y va a querer tomarte prisionero. Yo estaba pensando de esto, cuando nosotros venimos a Cristo, la mayoría de nosotros estábamos atados a quizás cosas que eran fuertes, ¿verdad? Como drogadicción, alcoholismo, inmoralidad. Y cuando venimos al Señor Jesús, Dios nos libertó de esos pecados, Dios quebró el poder de esos pecados, y por lo general, yo no estoy generalizando todo aquí, pero estoy diciendo por lo general, una vez que Dios nos salva, esos pecados se van. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos a Dios y no es que estamos batallando con las drogas todo el resto de nuestra vida. Hay cosas que Dios nos ayuda, nos trae libertad y nos da gracia. Pero hay otras clases de pecados donde, o dimensiones espirituales donde no necesariamente fácilmente se quiebran en nuestras vidas, y si se quiebran tienen la tendencia a regresar. Son esos chamuquines, esos demonios que son tercos, son necios. Y uno de ellos, bajo lo que encontramos en la Biblia, es el temor. El temor es esa clase de pecado, esa clase de enemigo que muchas veces podemos encontrar victoria hoy, pero si no tenemos cuidado, la semana que viene podemos enfrentar otra situación, otro enemigo quizás más fuerte, más feo, con más mal aliento, y nos puede paniquear tanto que si no tenemos cuidado caemos lo que es prisionero de lo que es el temor. Ahora, eso no es verdad con todos los pecados, ¿verdad? O con todas las dimensiones. Más, 1 Corintios, yo estaba pensando de esto, 1 Corintios 6, versículo 9, es esa escritura que mucha gente lo conoce de memoria. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros,
ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Pablo da una historia, una lista aquí, una lista bien completa de pecados que vienen en contra del alma y maldicen al alma y nos separan de la gloria de Dios. Pero él sigue a esto, el versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que eso éramos algunos de nosotros éramos borrachos, ¿ok? Adúlteros, inmorales, homosexuales, o sea lo que sea, pero gracias a Dios ya somos diferentes. Eso es el poder de salvación, eso es lo que es ser salvo, nacer de nuevo. Pero cuando hablamos del temor, amado, el temor es uno de esos enemigos que son distintos en cómo opera. El temor es uno de esos enemigos que nos trata de tomar ventaja, y el temor es uno de esos enemigos que vas a tener que tú tratar con él hoy y mañana vas a tener que muchas veces tratar con él y la semana que viene y el mes que viene. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, tú puedes estar en victoria hoy, pero eso no te garantiza que la semana que viene vas a estar ejerciendo dominio. Es más, la Biblia nos da un récord de esto, nos da poderosas historias de buenos hombres y mujeres que tuvieron grandes milagros, experimentaron grandes milagros y experimentaron milagros y poder sobre el temor en un dado etapa de su vida, solo para después enfrentarse a otra bronca y muchas veces paniquearse y perder dominio. Elías es uno de esos hombres. Si usted recuerda la historia, había un rey malvado en la tierra llamado Acab. Jezabel era su esposa. Sabemos bien que Jezabel operaba un espíritu de brujería. La Biblia nos dice que Acab, el rey, buscaba por Elías para matarlo, al tal punto donde la Biblia nos dice que Dios manda a lo que es Elías que se mueva y que se vaya a un arroyo, y que Dios lo iba a alimentar en el arroyo, y sabemos bien que Dios proveyó para él. Sin embargo, llega un punto, llega una etapa en la vida de Elías donde Dios le dice, ve y preséntate ahora ante el rey Acab. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1, y pasó muchos tiempos, 3 años después, y llegó palabra de Jehová a Elías diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea que esto nosotros lo leemos y decimos, wow, ok, ahí está la palabra de Dios, pero imagínese, está diciendo que se presente ante el rey que era un chamuquín del infierno, ok. Acab lo quería matar a Elías. Y ahora Dios baja, se encuentra con el profeta, le dice, ve y preséntate ante él. Obviamente, Elías era un hombre, no era Superman. Él tuvo que haber tratado con su temor. Yo me imagino que había algo en su cabeza donde decía, ok, Dios, ¿quieres que me presente bajo este rey que realmente quiere arrancarme la cabeza, me quiere matar? Es obvio que Elías tuvo que tratar con su temor, y sabemos bien después en el capítulo 18 que Elías confronta a toda la nación al tal punto donde él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en 1 Reyes 18 versículo 21 dice, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que aparentemente Elías tuvo que tratar con su inseguridad y temor. Se tuvo que presentar ante el hombre que lo buscaba para matarlo, y tuvo que tratar con su miedo. Eso lo vemos en el capítulo 18. Sin embargo, venimos al próximo capítulo, capítulo 19, y sabemos bien que Jezabel le manda una amenaza y le dice, mañana eres hombre muerto. ¿Y qué es lo que vemos? Elías, en el capítulo 19 de Reyes, pierde la guerra o pierde la batalla contra el temor. La Biblia nos dice que Elías, en temor de perder su vida, corre, se va al desierto y se mete en una cueva. Eso nos enseña algo bien práctico. No importa quién eres, quién tú eres. No importa cuántas medallas tú tengas en tu hombro en la cristiandad, cuántos ministerios, cuántos años hagas que tú conozcas al Señor. El temor es ese enemigo que es renuente y él siempre va a querer robarte. Y tú puedes tener dominio hoy, pero la Biblia claramente nos enseña que el temor es un espíritu.
Y por lo tanto, porque es un espíritu, obra en una dimensión espiritual. Sabemos bien que la Biblia nos habla de otro hombre llamado David. David fue un hombre donde confrontó sus temores, ¿verdad? La Biblia nos dice en Samuel que había un hombre, un gigante, que estaba aterrorizando toda la nación de Israel. Sin embargo, sabemos bien que David en su juventud le dice que él no le tenía miedo a Goliat, y sabemos bien que él enfrenta a Goliat y destruye a Goliat. Pero también la Biblia nos dice que después, a través de los años, después de vencer a Goliat, había un hombre llamado Saúl, el rey Saúl, que la Biblia nos dice lo siguió amenazando, acosando, buscando. Y venimos a 1 Samuel capítulo 27, y en mi opinión esta es una de las más tristes etapas de la vida del rey David, o el futuro rey. Versículo 1 dice: y dijo luego David en su corazón, cualquier día de estos voy a morir a manos de Saúl, por lo tanto lo mejor será que me fugue a la tierra de los filisteos. Aquí está David, y aparentemente en esta etapa de su vida el temor le gana. Llega a una errónea conclusión. Él ya tenía las promesas de Dios. Dios ya le había dicho que él iba a ser el próximo rey, pero aparentemente él está tan cansado de correr, está tan agotado, donde la Biblia nos dice que él dice: voy a morir en las manos del rey Saúl. Bíblicamente eso era incorrecto. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios le había dicho que él era el próximo rey. ¿Cómo vas a ser rey si vas a morir? No puede pasar, ¿verdad? Pero esto, la Biblia nos dice cómo él llegó aquí. Versículo 1 nos dice: y dijo en su corazón. No dijo Dios, él dijo en su corazón. Él está autoanalizando toda su circunstancia, todo lo que él ve a su alrededor es negativo, y él en su carne, en su temor, llega a una errónea conclusión, al tal punto donde la Biblia nos dice, lo hace que él vaya a vivir a la tierra enemiga de los filisteos. Y estos son ejemplos bíblicos para ayudarnos, no para nosotros poder criticarlos, sino estos son ejemplos bíblicos que cada uno de nosotros podemos caer bajo las garras del temor. Y es más, yo me atrevería a decir, cada uno de nosotros hemos caído y constantemente caemos bajo las garras del temor. Y esto es algo que debemos de considerar, y eso es, yo creo, una de las razones del por qué Dios se encuentra con Josué en nuestro texto. Él le dice: no le tengas miedo, porque el mensaje de no temer es uno de los mensajes que se ha repetido en la Biblia, una de las más mensajes. No temas. Dios siempre le está diciendo al pueblo de Israel o al pueblo de Dios: no temas, no temas. ¿Por qué Dios nos dice no temas? Porque cada uno de nosotros somos seres humanos. Es más, yo estaba pensando de esto. En Mateo capítulo 14 vemos que el apóstol Pedro experimenta un milagro sobrenatural. Si usted recuerda la historia, en la Biblia nos dice que él ve a Jesús caminando en las aguas, en la oscuridad, y la Biblia dice que Jesús lo invita a que él salga de la barca, y Pedro sale y camina sobre el mar, y usted sabe que él experimenta algo poderoso hasta que él mira los vientos, remueve su atención de Dios, pone su atención en la tormenta y se empieza a hundir, y es donde Jesús le reprende por tener poca fe. Ahora, imagínate esto, ¿ok? Aquí está Pedro, experimenta todo esto, él camina sobre las aguas, pero en su temor se hunde y Jesús lo salva. Uno pensaría que si tú fueras Pedro, si yo fuera Pedro y yo hubiese pasado por esa etapa, yo hubiese aprendido una lección muy importante. El temor no es bueno, ¿verdad? El temor me hunde. El temor me avergüenza en frente de mis hermanos. Jesucristo me reprendió en frente de mis hermanos. O sea, los discípulos. El temor me roba. Cualquier persona normal puede pensar, bueno, ya pasaste por esa etapa, ese va a ser un error que no vas a cometer una vez más. No vas a dejar que el temor te robe de algo poderoso de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, la Biblia nos dice que en Mateo capítulo 26, Pedro, el mismo Pedro, está en el patio ahora mirando cómo están juzgando a Jesús. Y si usted recuerda la historia,
hay una muchachita que lo reconoce y dice, hey, tú eres de los discípulos. Y la Biblia nos dice que en su temor Pedro niega conocer a Jesús. Al tal punto donde el versículo 72, les juro que no conozco a ese hombre. Versículo 74, no conozco a ese hombre. Y enseguida la Biblia dice, cantó el gallo. Y en el versículo 74 nos dice que él comenzó a maldecir y a jurar. Que aquí hay un hombre que pasó por una increíble etapa en su vida. Una experiencia sobrenatural, dejó que el temor lo robe de una dimensión de caminar sobre las aguas, le robó dominio en su vida. Jesús en su amor, en su gracia, en su ternura lo rescata, un poderoso milagro. Sin embargo ahora, más adelante vemos, el temor viene y le golpea la puerta a su corazón una vez más. Y de acuerdo a la Biblia, Mateo 26, aquí Pedro pierde la batalla una vez más por el temor. Al tal punto donde ahora está maldiciendo conocer a Jesús. Y la Biblia nos dice que eso lo llevó a llorar amargamente. Entonces todas estas enseñanzas nos enseñan algo muy poderoso. Y eso quiere decir, nos enseña y nos da una ilustración de cómo el temor opera. El temor, amado, es porfiado, es terco. Es consistente y es enfadoso. El temor no respeta persona, no respeta títulos, no respeta ministerio, no respeta tu posición en Dios, tu posición en la iglesia. El temor es ese enemigo que siempre va a ser enfadoso en tu vida, es cruel y tiene una meta. Esa meta es de robarte. Es robarte dominio, como hablamos en el último estudio, es de robar las bendiciones de tu vida, y esto es algo que tú tienes que comprender. ¿Por qué? Porque tristemente, vamos a simplificar esto, tristemente es aquí donde muchos cristianos pierden sus victorias. Es aquí donde tristemente muchos cristianos, aún en la iglesia, pierden vivir una vida de dominio, como hablamos en el estudio número 11. La razón es por el temor. Muchos cristianos nunca viven en su totalidad de la voluntad de Dios, de desarrollar la voluntad de Dios. Muchos cristianos nunca pueden, disfrutar ministerios, nunca llegan a su potencial por el temor, porque el temor es un espíritu ladrón. Y el problema del temor es que si tú no tienes cuidado, te puede llevar a vivir una vida a mediocre, una vida desabrida, sin filo, donde sí quizás estás diciendo, bueno, yo estoy yendo al cielo, yo fui salvo ya por gracia, gracias a Dios, amén, que vamos a ir al cielo, pero mientras que estemos viviendo en esta tierra, ¿cuántos saben que Dios quiere usar nuestras vidas para sus propósitos, verdad? Para su gloria, para ganar almas, para alcanzar a pecadores. Pero muchas veces, amados, si no tenemos cuidado, nos robamos o dejamos que el diablo nos robe las bendiciones simple y sencillamente por el temor. La historia de Estados Unidos habla de una mujer negra que se llamaba Harriet Tubman, y esta mujer se conoce que era esclava en tiempo de esclavitud en Estados Unidos. La historia nos dice que Harriet se convirtió en un símbolo para la nación de Estados Unidos. La razón fue porque ella escapó la esclavitud de un estado donde vivía ella, que se permitía la esclavitud. La historia nos dice que ella escapó la esclavitud a un estado donde era libre, pero lo interesante de Harriet es que ella no nada más disfrutó su libertad. La historia nos dice que ella dio toda su vida para libertar a otros esclavos, al tal punto donde ella arriesgó su vida. Hay mucha historia de esto, es fascinante su historia. Pero ella dijo unas profundas palabras, que esto es una verdad, pero es triste. Ella dijo, yo pude libertar a 1000 esclavos. Yo podría haber libertado a 1000 esclavos más si hubiesen sabido que ellos eran esclavos. Esas son profundas palabras. Yo liberté a 1000 personas, eran esclavas, pero pude libertar 1000 más si ellos hubiesen sabido que eran esclavos. Pero el problema era que ella, iba mucha gente
Tú puedes ser libre, tú no necesitas vivir de esta manera. Pero mucha gente estaba tan acostumbrado a su esclavitud que murieron esclavos, errando de poder comprender que no tenían que vivir una vida de esclavitud. Cuando hablamos del temor, amado, esto es algo real, esto es una realidad. Mucha gente vive aún en la iglesia una vida de esclavitud, una vida a medias, desabrida, simple y sencillamente porque no entienden que en Cristo pueden ser libres, pueden ser victoriosos y no tienen que ser esclavos al pecado. Entonces quiero hablar segundamente y rápidamente, es donde aquí encontramos la ayuda divina. Es obvio que cuando hablamos de una clase de enemigo tan brutal como el temor, que es un espíritu, la Biblia lo identifica, necesitamos ayuda y esa ayuda tiene que ser externa. ¿Okay? Versículo 5, todos esos reyes formaron un solo ejército, ¿ok? Y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo daré muerte a todos ellos delante de Israel. O sea que lo que primero que vemos es lo hermoso de esto, es que Dios no estaba ignorante a lo que estaba pasando aquí. Esto es lo que nos pasa con el temor, ¿verdad? Por alguna razón, nos metemos tanto en nuestras broncas que nos olvidamos que Dios está al tanto en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Es gracioso, pero no lo es. La razón es, ¿por qué es gracioso? Es porque yo ya tenía este estudio, yo lo había hecho en la era de mi COVID, la semana pasada estaba muy enfermo, pero lo estoy trabajando y de repente esta semana me cayó un broncón bien fuerte donde perdí toda una noche, no pude ni dormir de tan estresado, de ansiedad. Vengo en la mañana, abro la Biblia, me pongo a orar y Dios me dice, hey, acuérdate lo que le vas a predicar a tu gente. Y le dije a mi esposa, se me olvidó mi estudio bíblico. Y tuve que venir a la Escritura y encontrarme con Dios y recordar esto. Nuestro texto nos enseña que Dios estaba al tanto de su situación. Y esto es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando entramos en un broncón nos olvidamos que Dios es un Dios bueno y soberano y Él está al tanto de la seriedad de nuestro problema. ¿Okay? La Biblia nos dice que estos reyes eran grandes, pero aparentemente lo que la Biblia nos dice muestra que versículo 6, que es que Dios estaba al tanto de esto. ¿Okay? Josué ni ora y se pone a chillar. La Biblia dice que los reyes vinieron y Dios le dice, no les temas, no le tengas miedo. Eso nos enseña algo positivo. Dios está al tanto de nuestra situación. Eso nos quiere decir, eso nos dice que Dios no es un Dios distante. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es distante. Dios no está allá en el universo tratando con los problemas del universo. Dios es un Dios personal. Dios sabe cuál es tu problema, cuál es tu enemigo, cuál es tu situación. El diablo te quiere pervertir esto. Escúchame, cuando entramos en un broncón nos sentimos solos, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos como que nadie nos puede entender, que estamos completamente desamparados, pero la Biblia nos da muchas escrituras que Dios es un Dios que está distante. Y lo segundo que nos enseña es que esta escritura nos enseña que Dios le recuerda a Josué que Dios es Dios. Y esto es algo poderoso. Escúchame, ¿ok? Dios es todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Es todopoderoso. O sea que estos reyes eran grandes, se hicieron bola en un ejército, ¿verdad? Pero Dios le dice, yo mañana te los doy. Ahí Dios le está diciendo a Josué, yo soy Dios. No hay demonio, no hay gigante, no hay Goliat. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa escritura me encanta porque nos trae, nos centraliza a la realidad de Dios. Y él prosigue a decir, versículo 35 al 39, amén, que no va a haber ningún principado, potestad, no hay ningún demonio, ni la muerte nos puede separar del Señor. Esto es algo que tú tienes que traer en memoria en tu vida. Cuando estás enfrentando un problema grande, ¿okay? Este problema para Josué era grande. Acuérdese, se reunieron todos. El diablo es un mitotero. ¿Cuántos dicen amén?
Él es un pandillero, Él agarra a sus demonios de pandilla, Él te golpea por atrás. Pero nuestra escritura nos enseña que Dios estaba al tanto de esto y que Dios le dice a Josué, yo te voy a ayudar. Génesis 18, vemos una poderosa historia de un hombre llamado Abraham y su esposa Sara. Si usted recuerda la historia, querían tener un hijo, ellos de la promesa, eran ancianos y la Biblia nos dice que Dios en su gracia se aparece. Cuando Dios le dice a Abraham y a Sara que ella iba a quedar embarazada, ella siendo que era ya anciana, la Biblia nos dice que ella se ríe, ¿verdad? Y hay muchos pensamientos del por qué. Pero lo fascinante después de la risa de Sara es lo que Dios le dice a Abraham en el versículo 14. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y para entonces Sara tendrá un hijo. Eso es fascinante, eso es poderoso. Dios le está hablando a un hombre aquí, un hombre que tiene un problemón. Son ancianos, casi 100 años. ¿Cómo vas a quedar embarazado a casi 100 años? ¿Okay? Pero Dios es Dios de promesa y Él es Dios. Y si Dios lo promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra naturaleza es la de Sara, ¿verdad? Reírnos. De dudar, de titubear, de cuestionar. Nos miramos a nosotros mismos, nuestras limitaciones que no tenemos dinero, es que Dios no tengo suficiente. Pero acuérdate, el Dios que nosotros servimos es un Dios sobrenatural, es un Dios todopoderoso, es el creador del universo, el que le puede hablar a un hombre que ha estado muerto por 4 días y podrido. Lázaro resucitó. Ese es el mismo Dios y esto es algo que Dios le está recordando y tú tienes que recordar. Si tú no quieres ser prisionero al temor, necesitas recordar quién es tu Dios. ¿Okay? Y yo no le estoy nada más tirando esto, yo le compartí un testimonio muy real. Esta semana yo enfrenté algo y me fue como en feria y honestamente yo perdí ese dominio. ¿Okay? Perdí toda una noche y se la di al diablo en vez de dármela a la almohada. Aleluya. No pude dormir, ¿verdad? Pero Dios me tuvo que traer en las Escrituras, en la palabra de Dios. Lo tercero es que Dios es un Dios de promesa. Dios le dice a Josué, mañana a esta hora yo daré muerte a todos ellos delante de Israel. Eso es poderoso. Que eso es una promesa vana. Algún día Dios te va a ayudar. No, Dios dice, mañana va a caer victoria. Tienes que acordarte esto. Yo he estado aprendiendo esto, lo he aprendido y lo tengo que aprender constantemente. Dios es un buen Dios de mañana. Hay veces que te puede ir como en feria hoy, pero mañana las cosas en Cristo pueden cambiar y van a cambiar en fe. Necesitas creer eso, ¿ok? Yo he estado en situaciones difíciles en mi vida, enfrentando muchas veces difíciles cosas, amén. Pero hay un mañana, en Dios siempre hay un mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y si no es en esta vida, es en el mañana, en la próxima, gloria a Dios. Tú dices, bueno, hay gente que ha muerto, pero si estás salvo, aleluya, y tú te mueres, ganas. No se vea tan agüitado. Necesitas entender esto. Si tú mueres aún en Cristo, si estás en Cristo, ahora si no estás en Cristo, tu mañana va a ser problemático, ¿ok? Pero si tú estás en Cristo, estás nacido de nuevo, aún cuando mueras, Pablo nos dice, si yo muero, gano, aleluya. Y esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesa y cuando Dios promete algo, amado, Dios siempre te va a ayudar y necesitas recordar esto. Necesitas recordar que el Dios que tú sirves es un Dios personal. A mí me encantan estas escrituras porque estas escrituras te infunden fe en tu diario vivir. Okay, quizás tú mañana no te levantes y abras la puerta y veas un ejército enfrente tuyo, pero tú y yo tenemos nuestros enemigos, ¿verdad? Tenemos nuestras dificultades. Estaba hablando con un pastor ahora, me estaba diciendo de un hombre que creo que acaba de cumplir 83 años de edad y trató de cometer suicidio. Eso es triste, ¿cuántos dicen amén? Okay, el mundo no tiene esperanza para mañana, en Cristo la tenemos, ¿ok? Hay veces que sí pasamos por etapas difíciles, hay veces que el infierno va a abrumar tu mente y los temores y el diablo va a presentar los mejores reyes en contra de tu vida y todo se va a ver como que tu vida ha terminado. Pero escúchame, yo soy un poderoso testimonio de esto, lo veo en la Biblia, lo he visto en mi propia vida. Dios es un buen Dios que no deja a su pueblo desamparado, que Dios cuida de su iglesia,
Y si tú alineas tu corazón con Dios, okay, yo entiendo que si estás en rebeldía en el mundo, eso es otra cosa. Estoy hablando del hombre y la mujer que dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios contra viento y contra marea, no importa qué tanto el infierno me pelee, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios encuentra un hombre o una mujer así, no hay ningún demonio que pueda pararte. Y esto es algo que tú tienes que traer. Sabemos bien, que cuando en 1 Samuel 17 el jovencito David le está hablando al rey Saúl, cuando él va a enfrentar a lo que es el gigante Goliat, él le dice unas profundas palabras en el versículo 37. Jehová añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Eso es algo que tú nunca puedes perder de vista. Acuérdate de tus milagros que tú has vivido. Mira hacia atrás, ¿ok? Yo no te estoy diciendo de mirar hacia atrás a Egipto y desear el pecado. Estoy hablándote de mirar hacia atrás y recordar, si Dios te ayudó ayer, te va a ayudar hoy. Si Dios te ayudó el año pasado, Él te va a ayudar mañana. Y esto es un principio que tú tienes que desarrollar en tu vida. Tienes que encontrarte con Dios. Por eso esto es lindo de tú leer la Biblia y constantemente leer la Biblia. Si tú te llenas de YouTube y de televisión, vas a alimentarte de pura basura. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que cuando las tormentas vienen, estás todo estresado. Si tú te alimentas y tienes una dieta de la palabra de Dios, de la iglesia, de sermones, de gente a tu alrededor que tiene fe, ¿okay? Tienes que tener cuidado a quién escuchas, a quién oyes. Acércate a gente que infunda fe en tu vida, que ame a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso te ayuda a mantenerte. Como yo le dije, yo vine aquí a la oración, pasé una noche fea, vine a Cristo, me presenté en oración, abrí la Biblia, y cuando una persona hace eso, Dios ahora puede respirar, y cuando Dios te recuerda de milagros pasados, testifica de ellos. Es más, habla de ellos. Esto es lo hermoso de poder testificar. ¿Sabes qué? Yo estaba así, pero Dios me ayudó. Yo me encontré en esa situación, y esto es lo que me pasó a mí esta semana. Esto es bien práctico, pero esto es real, ¿verdad? Fui a mi casa, estaba hablando con mi esposa, la miré y le dijo, ¿sabes qué? Le dije, me pude encontrar con Dios hoy. Es más, Dios me recordó mi estudio bíblico que voy a hacer para el domingo, le dije. Y le dije, ¿sabes qué? Si Dios nos ayudó allá con estas cosas, y yo las mencioné a mi esposa, si Dios nos ayudó allá, Él nos va a ayudar aquí. Cuando yo dije eso, escúcheme, algo cambió en mí. Las circunstancias siguieron igual, pero algo cambió en mí internamente, donde ahora yo puedo ver esta situación con ojos de fe y no temor. No hay nada más triste de vivir una vida de temor. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más triste de lo que es ser prisionero bajo lo que es las garras del miedo, del temor y la inseguridad. Porque la gente que vive con temor nunca pueden disfrutar de milagros sobrenaturales y maravillosos que Dios tiene para sus vidas. ¿Alguien tiene un comentario esta mañana o una pregunta antes de culminar? Vamos a tener lo que es un evento especial hoy, y va a haber comida, como usted obviamente ya pudo oler ahí. Por eso mucha gente llegó tarde. Le dije a los que estaban aquí, se me descarriaron las ovejas por la comidita que me están haciendo allá. Pero si usted nos está visitando, vamos a hacer un servicio ahora a las 10:30 de la mañana, y terminando el servicio va a haber un almuerzo gratis de la iglesia. Vamos a celebrar una celebración hoy y va a ser bueno. Pero si alguien tiene un comentario o una pregunta, mejor pregúntame y puedo ayudarlo. También puede preguntarla ahora. Si tiene queja, guárdalo para mañana. ¿Vale? No voy a estar aquí. Ok, vamos a ponerlo de pie. Gloria a Dios. Yo le he estado hablando a la iglesia, al servicio hispano, de orar por la familia Macías. Si usted recuerda, Jackie Macías era una muchachita que se había accidentado. Ella falleció hace unos días atrás, y si puede orar por sus padres, ¿ok? Manuel y Mari Macías,
son amigos muy queridos míos y están pasando por una etapa difícil. Lo hermoso y lo positivo de esto es que Jackie Macías ya pudo remediar su relación con Dios antes de fallecer. Se arrepintió, Dios en su gracia la salvó. Yo sé dónde está Jackie hoy, aleluya, está salva en el reino de Dios, pero la familia son los que duelen y si puede orar, mantengan oración. La familia Macías son queridos, son mi familia de corazón y vamos a recordarlo en nuestra oración. Ok, voy a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por todos los milagros que tú nos has dado, nos estás dando. Te doy gracias por tu ternura, por tu amor para con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes. Yo reprendo el espíritu del temor, todo espíritu de ladrón que quiera robar nuestra fe en Dios. Dios, infunde fe a través de tu palabra, de tus promesas. Que cada persona en este lugar que esté enfrentando su personal enemigo, que tú les des victoria, que tú les recuerdes de tu grandeza. Dios, yo te pido por la familia Macías que tú los ayudes en esta etapa de dolor. Trae, Dios, un espíritu de gracia en ellos, un espíritu de favor. Sana su corazón, bendice esta familia. Prepáranos este día para el servicio en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdese, el martes tenemos servicio en español a las 7. Dios me los bendiga. Gracias.